Y sin duda alguna, uno de los grandes problemas que los seres humanos tenemos en las relaciones interpersonales, en la relación de pareja, son los problemas en el área de la comunicación. Así que permíteme darte algunas consideraciones con respecto a la comunicación en la pareja. Vamos a partir con un texto que conocemos, pero que cuando estamos acalorados, molestos, enojados, lo olvidamos completamente. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 29, la exhortación es: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pero cuando estamos en ese conflicto de ideas, porque los conflictos son en primer lugar por ideas, por conclusiones, por puntos de vistas y por el gran ego nuestro que no queremos ceder o reconocer. De hecho, en la gran mayoría de las parejas en conflicto, tú te darás cuenta que ambos se dicen las cosas que son ciertas, pero cuando existe ya esa predisposición, esa animosidad, esa actitud, ya se rechaza la opinión de la otra persona. A veces cuando vienen a un consejero, ellos tienen la respuesta, la pareja tiene las respuestas, pero a veces es necesario escucharlas de un tercero, porque como está en medio el ego, el orgullo, la incapacidad de reconocer y la falta de comunicación, caemos en agravios, descalificaciones, falta de control mental, emocional, pérdida en esto o reacciones que son aislamiento, callarnos, cortar la comunicación. La comunicación en la pareja, permíteme en primer lugar mostrarte la importancia de la comunicación. Lo que nos diferencia de los animales es que los seres humanos tenemos la capacidad del habla, tenemos la capacidad de la comunicación. Dios nos dio intelecto, emoción y voluntad, nos dio conciencia de nosotros mismos y nos ha regalado algo maravilloso. La gran poetisa chilena Violeta Parra decía: gracias a la vida que me ha dado tanto, y habla del lenguaje, no es la vida. Fue Dios quien nos dio esta gran necesidad de comunicación, de poder plasmar en sonidos, de poder plasmar en declaraciones lo importante que es para nosotros, el transmitir de nuestra mente las ideas hacia la otra persona. Pero la comunicación es el aspecto, y déjame decirte algo más, la comunicación es el aspecto esencial del ser humano y algo tremendamente fundamental en la pareja. El gran predicador Adrian Rogers decía lo siguiente: si usted no se comunica, se desintegra. La pareja que no sabe comunicarse, tarde o temprano se va a desintegrar. Mira la exhortación de la palabra de Dios. Ya observábamos en Efesios capítulo 4, verso 29, que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por el contrario, ese sí no es un contraste, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Observa lo que dice Santiago ahora. Santiago dice: por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. La clave de la exhortación es saber comunicar. El respeto en el habla cuando nosotros nos relacionamos. Y es interesante que muchas parejas, dada los malos hábitos o hábitos pecaminosos que han mantenido durante la relación matrimonial, de mucho maltrato, de mucha indiferencia, de incomunicación muchas veces, se ve, por ejemplo, cuando usted sale a comer a un restaurante, a un lugar, salas de comedor, usted se dará cuenta quiénes son un matrimonio de años y quiénes son novios. Se están conociendo. Oye, bueno, y si son amantes, se notan más. Pero ¿cómo se miden? ¿Cómo se observan? ¿Cómo se evalúan? Porque el matrimonio que ya lleva muchos años va a comer. Y lo que hace es comer. Pero aquellos que están en esa etapa de noviazgo van para sentir el cariño, conocer a la otra persona. Hay mucho más diálogo. Una buena evaluación de nuestra relación matrimonial es nuestro nivel de comunicación.
cómo nos estamos comunicando. La clave es esto. Mira, en segundo lugar, lo esencial en la comunicación. Alguien dijo lo siguiente, tengo una frase ahí: hablar no es comunicar. Hablar es fácil, cualquiera puede hacerlo, pero comunicarse es un trabajo difícil. Saber expresarse, saber comunicarse. La comunicación, para que sea efectiva, requiere de dos cosas importantes. En primer lugar, dos personas, o un emisor y un receptor. Obviamente, para que el emisor y el receptor se comuniquen, tiene que haber un canal, tiene que haber un medio por el cual el mensaje se transmite a la otra persona. Para nosotros es el aire, pero es el contenido de lo que nosotros estamos diciendo. Pero en segundo lugar, ambas concentradas sobre la misma cosa. Obviamente aquello que se está comunicando. Es importante la empatía, el interés. La indolencia es fatal en esto. Ella o él está comunicando algo, su sentimiento, y déjame decirte algo, nos cuesta comunicar nuestros sentimientos, porque nosotros los protegemos. Reaccionamos emocionalmente, pero es muy difícil cuando si no hay comunicación, transmitir nuestros sentimientos. Usted se dará cuenta porque por lo menos hay 5 tipos o niveles de comunicación. Uno de ellos es el nivel de comunicación que se le llama ascensor, que es completamente trivial. Usted se subió al ascensor en el departamento, sí, ¿cómo estás? Buenos días, hace calor, está nublado, se acabó. Luego, a veces cuando ya conocemos un poco más a las personas, podemos transmitir data, lo que sabemos. ¿Viste lo que ocurrió en las noticias, lo que pasó en tal lugar? Data, información. Pero pocas veces transmitimos cómo nos sentimos. Y es lamentable que él o ella no le puedan decir a su cónyuge cómo se están sintiendo. ¿Por qué no se hace? Tal vez miedo al rechazo, a la represalia, a la incomprensión. Y esto es lamentable porque crea en el corazón un resentimiento, una emoción malísima que en el tiempo, que en el desarrollo va a dañar a esa pareja. Cuando hay resentimiento y se prolonga por mucho tiempo, es una olla a presión. A mí me encanta la olla a presión, pero un par de veces he cometido el error de acelerar el proceso de enfriamiento. Y como vi en YouTube que si uno coloca la olla a presión y luego le pone agua fría, enfría más rápido. Sí, puede ser, pero a veces reacciona y se sale todo el líquido. Cuando usted ya logra destapar, usted tiene la carne, lo que quiso hornear, completamente seco. En el tiempo las personas con tanta presión estallan y toman decisiones que tal vez nunca planearon tomar, pero las toman producto del nivel de frustración, de dolor, porque en el tiempo nunca pudieron transmitir sus emociones. Por eso es de vital importancia. Hablar es fácil, cualquiera lo puede hacer, pero realmente transmitir tus sentimientos, tus emociones, y ese nivel quinto de intimidad se logra no de la noche a la mañana, es un proceso. Porque si tú le cuentas algo a tu cónyuge y tu cónyuge en vez de aceptarlo se ríe y te dice, no fuiste tú, o comienza con sarcasmos, esa persona no va a volver a transmitir su corazón, porque se sintió herida, ofendida. La comunicación o la incomunicación. Hemos visto en primer lugar entonces la importancia de la comunicación, la exhortación bíblica, la enseñanza, lo esencial en la comunicación. Quiero que vayamos ahora al fracaso en la comunicación. Al fracaso en la comunicación. Ya hemos hecho el énfasis, la importancia, lo necesario, etc. Amós 3:3 pregunta lo siguiente, y es interesante, versículo que utilizamos mucho. La pregunta es, ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Es una pregunta retórica. ¿Qué significa? Usted claramente sabe cuál es la respuesta. Si no están de acuerdo, lamentablemente, esa unión no va a continuar. Ahora, un matrimonio no se rompe porque no están de acuerdo.
y dicen, no estamos de acuerdo en casi nada. Ese es un desafío mayor para saber llegar a acuerdos bíblicos, equilibrados, maduros. Pero puede que tu conclusión, tu tipo de acuerdo, no necesariamente beneficie a la otra persona. Y en esto tenemos que tener cuidado. Tú tienes la libertad de hacer lo que quieras y hacer lo que a ti te gusta y seguir tus intereses. Pero escúchame bien, cuando tus intereses dañan a la otra persona, tienes que detenerte. Tienes que detenerte. Andarán juntos por el camino si no estuvieran de acuerdo. Ninguna persona puede caminar con otra, efectivamente trabajar juntos sin un buen sistema de comunicación. Es imposible. Y aparte de nuestra comunión con Dios, que es de vital importancia para la vida cristiana, la comunión con la pareja es clave en el desarrollo emocional, en la madurez del matrimonio que puedan llevar juntos. Mira, tengo una nota ahí. La gran mayoría de los conflictos que trascienden en los matrimonios y aún en las familias se debe a qué cosa? Incomunicación. El fracaso en saber transmitir o abrir el corazón, ya sea por temores, por burlas, porque no conocemos o desconocemos a la otra persona. Cuando contemplamos la caída de Adán y Eva, vemos que lo primero que el pecado produjo fue la incomunicación. Es decir, la comunión que el hombre gozaba con Dios automáticamente se cortó, fue truncada. Algo pasó en el interior. Observa conmigo las consecuencias de la caída en el área de la comunicación. Yo le llamo, hay un efecto espiritual, un efecto interpersonal y un efecto social y también psicológico. En el aspecto espiritual, la caída produjo que se rompió con Dios esa comunicación directa. No sabemos cómo era el tipo de teofanía, de manifestación que Dios hacía para conversar con Adán y Eva, pero es evidente al mirar el relato de Génesis hasta el capítulo 3 que Dios tenía una estrecha comunión y conversación con Adán y también con Eva. Pero inmediatamente que el pecado cayó en ellos, dice la Escritura que fueron abiertos sus ojos, surge el morbo, surgen las emociones que nunca antes habían experimentado. Vergüenza, codicia, temor, excusas, crítica. Se produjo un rompimiento en la comunión con Dios. Y obviamente entre Adán y Eva, que no había antes, se produjo también un quiebre. En primer lugar, la culpabilidad. Cuando Dios cuestiona a Adán, ¿por qué comiste del árbol que yo te dije que no comieses? Inmediatamente proyectó su culpabilidad en otra persona. Antes había dicho de Eva, ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos, que significa, eres exactamente lo que yo necesitaba. ¿Dónde habías estado toda mi vida? Pero ahora, ¿qué está diciendo? La mujer que tú me diste. Entonces hay problemas espirituales, hay problemas conyugales, la relación fue conflictiva. Y desde ese momento hasta ahora, los conflictos siguen. Ahora, las parejas pueden llegar a ciertos acuerdos. Hay matrimonios que se separan, que vuelven, se separan, que vuelven, se piden perdón, se hacen promesas y al poquito tiempo los vuelven al mismo estado porque no tienen un sistema claro de cómo comunicarse. Y obviamente los problemas sociales, las relaciones humanas iban a ser también corruptas. El abuso. Mira conmigo en la letra B, los conflictos en la comunicación. Dice alguien, donde hay fracasos en el matrimonio veremos una comunicación que está quebrada. Me gusta lo que dice Norman Wright, que es un consejero, escritor cristiano. Él dice lo siguiente, el principal problema de los matrimonios de hoy, según muchos especialistas en relaciones familiares, no es sexo, dinero, hijos, sino la falta de comunicación entre marido y mujer. Es decir, que uno de los conflictos, yo pensé problemas sexuales de adaptación, incontinencia, impotencia, etc. Pero todo eso se puede tratar, conversar y solucionar. Creo que la sexualidad es más importante para el hombre que para una mujer.
Una mujer prefiere un abrazo cariñoso que intimar sexualmente con su cónyuge. Diferente es el área en el hombre. Muchos matrimonios tienen problemas por el dinero, ya sea que ella gana más o él gana menos, o tú pagas esto o aquello, o hay gastos ocultos, produce dolor. Los hijos también producen gran sufrimiento en el matrimonio, sobre todo cuando padres tienden a proteger más a un hijo que a otro y distancian la protección de los hijos de los padres, produce mucho dolor. Pero según los estudiosos, el dolor más grande que hay es producto de la falta de comunicación. Donde hay un matrimonio exitoso, observa conmigo, es porque hay un buen sistema de comunicación. Muchas veces esperamos que crezca y se consolide la relación y la confianza en el matrimonio cuando ambos están llevando vidas incomunicadas o separadas. Es imposible. Es decir, tienes buen anhelo, tienes buena expectativa, pero si no te comunicas no van a crecer. La falta de comunicación mutua y la ausencia de esta van socavando la armonía en el matrimonio hasta devastarla completamente, o devastar completamente las relaciones en un hogar. Llegará un momento que, producto de tantos años de sufrimiento en esa área de incomunicación, de incomprensión, que uno de los dos cónyuges despertará a la realidad y llegará a la siguiente conclusión: se acabó, ya no hay más. Son dos perfectos desconocidos. ¿Sabes que eso ocurre cuando ya los hijos comienzan a casarse? Porque durante toda esa etapa previa, los hijos estuvieron ahí y en cierta forma el dolor, la incomprensión fue sobrellevada por amor, el cuidado y la protección de los hijos. Pero cuando estos ya no están y se quedan ambos cónyuges mirándose el uno al otro y son dos perfectos desconocidos, ya para muchos es demasiado tarde volver a querer pasar nuevamente por esa historia. Cuando se anteponen las motivaciones egoístas, la intolerancia, donde voluntariamente se rompe el diálogo, es decir, da lugar a insultos, maltratos, eso no es un hogar sano, está destinado definitivamente al quiebre. Pero son opciones. Una mujer que no se siente entendida emocionalmente, que no se logra comunicar, se aísla porque se tiene que defender, proteger. Y después de tanto tiempo, ¿qué hace? ¿Qué decisión toma? ¿Volver atrás? ¿Seguir con la misma historia, con un matrimonio enfermo, con un matrimonio dañado, con un matrimonio que no es saludable? A veces lleva y se obliga a tomar ciertas decisiones. ¿Te das cuenta el fracaso en la comunicación? Volvamos al versículo. ¿Andarán juntos por el camino si no estuvieran de acuerdo? Y a veces no es cuestión solamente de fe, de amar a Dios. Pedro dice a nosotros, los varones, vivid con ellas como sabiamente. Es decir, que debemos aprender a vivir, a entender nuestras diferencias. Mis queridos, hay matrimonios ya avanzados en años y él sigue creyendo y pensando que ella debe pensar y estar de acuerdo con todas sus conclusiones. Y si no lo está, me está faltando el respeto. Ese es un error. Observé que en algunas culturas el faltarle respeto a alguien es pensar algo diferente a lo que esa persona piensa. Eso no es faltar el respeto. Para mí faltar el respeto es cuando hay agresión verbal, hay descalificación, pero no estamos obligados a pensar lo mismo, pero usted no tiene derecho a reaccionar mal y maltratar mal a las otras personas. ¿Sabe qué ocurre cuando no se pide perdón? Y cuando se sigue así, nuevamente el corazón se hiere, se duele, lo guarda, pero en algún momento lo va a tener que sacar. Muchas parejas necesitan ayuda en esa área de conducción. Vamos al tercer lugar. En tercer lugar, rápidamente, algunos agentes que son destructores de la comunicación. Reacciones normales, comunes nuestras, pero que si no le prestamos atención, son como esas pequeñas zorras que dijo el sabio, que van dañando la raíz del árbol y finalmente le destruyen. En primer lugar, el primer destructor de la comunicación sigue siendo la explosión de ira. Le dice la madre
a los hijos, no le digas eso a tu padre porque se va a enojar y tú sabes cuando se enoja. Ella está protegiendo una mala reacción que no debe ser permitida en el matrimonio. Si usted tiene un cónyuge que reacciona violentamente, encolerizándose, usted tiene que confrontarle. Usted no tiene que darle lugar porque esa es una acción pecaminosa. Proverbios capítulo 14, verso 17 dice así: el que fácilmente se enoja, ¿qué? Hará locuras. Una herramienta efectiva para la autodefensa y más usada en el hogar es la reacción violenta, abusiva, descalificadora, que busca, en esencia, dañar a la otra persona. Es que tú no sirves, es que tú no entiendes, es que tú no sabes, o siempre lo mismo. No estás tratando el problema ahí. ¿Estás dañando a quién? A la persona. Jamás se soluciona un problema atacando a la persona. Ahora, ¿qué hacer frente a un iracundo? Así. Nunca entres al ring de batalla con él, porque te va a ganar. Cuando tú tienes una persona iracunda, no te sirve largas discusiones o ilustraciones o sacar otros puntos, porque el iracundo es muy inteligente y se colgará de todo lo que tú dices para seguir contrarrestando y jamás vas a poder comunicarte. Es decir, si tú tienes una persona así, te relacionas con un iracundo, te conviene planear bien tus frases cortas. Y a veces se gana más cediendo que queriendo vencer. ¿Cómo desarmar a un iracundo? Tú eres más importante que la situación. Lo voy a considerar. Reconocer no significa que fracasaste. Muchas veces el reconocer baja un poquito los humos. Pero no entres en el ring. Proverbio dice, el que le tira la oreja al perro, ya casi no me acuerdo, pero va por ahí. Sí, sí, es como aquel que entra en pleito ajeno. Ten cuidado. Si tú ya sabes que tu cónyuge es así, ya lo conoces, tú ya sabes, porque la mayoría de estos del iracundo se le nota en los labios, en los ojos, comienza a temblar, se ponen un poquito más pálidos, tú ya sabes, detente. No entres al ring ahí con esta persona. ¿Por qué? El proverbio dice, el que fácilmente se enoja, dice el proverbio, hará entonces locura. Esto genera un ambiente de discusión y gran daño en el hogar. De esta forma se cierra cuando hay alguien iracundo, así, irascible, así. Ahora, te decía la vez pasada que la ira, dice Pablo, airaos, pero no pequéis. La ira es una reacción emocional producto de la falta a la verdad, pero no por enojo a la verdad. Ese enojo no proviene de Dios porque te lleva a reacciones que son incorrectas. Cuando tu ira daña a otra persona, ya es pecado. Cuando tú descalificas a otra persona, es pecado. Y rompe inmediatamente la comunicación. El cónyuge tiene que, tu otro cónyuge tiene que haber tomado una decisión muy importante. Pero cuando tu enojo, tu ira, traspasa los límites de protección y daña a la otra persona, estamos frente a una persona que está habituada a pecar. Por otro lado, otro mecanismo que rompe la comunicación son las lágrimas. De aquella persona, especialmente mujeres, que en medio le dice algo el esposo, ya rompen en lágrimas. Pero esas lágrimas son como, si me sigues hablando así, voy a llorar. Y tú no quieres que yo llore. Porque una persona que sigue y dándole a una persona que está llorando, no tiene sentimientos. Para un momento. Porque las lágrimas son expresión de alguna forma de dolor. Como resultado de la ira, las lágrimas pueden ser una defensa psicológica. Son más comunes en mujeres que en hombres y comunican, si me presionas demasiado, lloraré. Cuando éstas aparecen, la conversación no puede continuar a menos que el atacante sea tan insensible que continúe el castigo verbal sin misericordia, a pesar de las lágrimas que quiebran el habla. Y ya no hay más lugar para la comunicación. ¿Te has fijado? A veces es un llanto tan profundo que ni siquiera pueden salir todas las palabras. Ya cuando llegaste a ese punto, se acabó no hay más comunicación. Tercero, las críticas. Las críticas.
Se requiere, escúchame bien, de mucha madurez aceptar la opinión, la crítica o el desacuerdo sin que inmediatamente entremos a la defensiva. ¿Lo tiene? Se requiere de mucha madurez de una persona aceptar la crítica sin que nos afectemos emocionalmente. La reacción natural del ser humano frente a la crítica, ¿cuál es? Defenderse, rechazarla. Es por eso que Proverbios en el capítulo 27, verso 15 dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Y aquí tiene que ver con la crítica, Pensaba, ¿por qué siempre se presenta la mujer como la mujer extraña en Proverbios, la mujer rencillosa, aquí la mujer que es como gotera continua? Entiéndase que el libro de Proverbios originalmente fue escrito a varones. Y es evidente entonces que la enseñanza no fue generalizada, sino que fue dirigida especialmente a varones. Y no le van a decir al varón, ten cuidado del hombre extraño, porque sería una enseñanza extraña si le está hablando a varones. ¿Lo tiene? Pero es el mismo principio. Si el auditorio original hubiesen sido mujeres, también el consejo sería, ten cuidado. El principio es el mismo. La continua crítica, tú siempre, te lo dije, tú siempre. Son pequeñas palabras muletillas que usamos, pero que en la otra persona hieren profundamente. Algunos cónyuges de carácter más fuertes aprenden a atemorizar bajo la amenaza de ataque de crítica y con ello fuerzan a evitar sacar a flote asuntos desagradables. Esto arruina la comunicación. Cuando tienes un cónyuge fuerte en carácter, inmediatamente atemoriza. Ten cuidado. Ya sabes lo que pienso. Está acentuando tiranía y está rompiendo la comunicación. Uno más. Por otro lado, entonces, cuando ella o él no pueden comunicarse, ¿qué hacen? Se cierran como una ostra o esconden la cabeza como un avestruz. Especialmente este es el recurso para aquellas personas que son de temperamento melancólico o flemático, que son personas más tranquilas, más pausadas, más introvertidas. Encuentran en el silencio un arma poderosa de protección. Háblame, contéstame. Y él o ella, silencio. Para un dictador, para un crítico, para un maltratador verbalmente, que no le contesten, que no le repliquen, está derrotado. Porque el que tiene mal carácter quiere vencer en toda conversación, en toda contrapropuesta. Aquí se evita una discusión recurriendo al silencio. El silencio es algo que es exasperante para el que le gusta continuamente hablar. Para el colérico, para el sanguíneo, que alguien guarde silencio y no le replique, no le conteste, prácticamente le enloquece. ¿Qué le lleva a hacer? A tomar decisiones extremas basadas en emociones. Y usted ya sabe, toda emoción tomada en emoción es un error. Fíjate que la estrategia del silencio es, mira, aislarse, como la tortuga que se esconde frente al peligro, como la ostra que se cierra, y la otra es, comienza a adquirir resentimiento. En el fondo estas personas son llenas de enojo porque se enojan tanto y no saben cómo defenderse, cómo enfrentar la situación, se cierran y guardan ahí el archivo del resentimiento. A veces pueden pasar años y después de años abren la puerta y vuelven a sacar esos sapos y esas culebras que estuvieron ocultas ahí. Pero ¿sabe qué produce? Mucho daño. Por eso que el mandato siempre es que debemos aprender a perdonar. Y eso es difícil cuando aconsejamos, cuando ayudamos a personas. Si todo el tiempo están caminando, mirando hacia atrás, jamás van a poder enfrentar el futuro. Con el pasado, hay un dicho que dice pasado, pisado. ¿Qué se debe hacer? No se olvida. No se olvida, pero debemos aprender lo mejor del pasado. Y la decisión de perdonar no nos hace olvidar.
sino que nos libera del sentimiento que tuvimos allá y que lo traemos continuamente al presente. Y ese es el problema en el resentimiento. Por otro lado, hemos visto los destructores de la comunicación, la explosión de ira, las lágrimas, las críticas, el silencio. Por otro lado, aquel cónyuge comienza a hablar, y lo hace de tal forma que no le repliquen, que no le digan, y es experto en manipular los temas. Porque sabe, inventa la historia, no que miente, sino que habla, cambia la versión, comienza a girar, habla, rellena tanto los pocos espacios que hay, que no le da la oportunidad a la otra persona que le replique, que le diga lo que siente. Personas que no parece que no paran de hablar. Estas personas asumen que si hay lapsos de silencio, el otro podría hacer preguntas o decirle algo que le dañarían tremendamente. Estas personas llevan el predominio de la conversación y son expertos manipuladores de los temas. Por lo general, son síntomas de personas extremadamente inseguras, que sienten terror finalmente a ser expuestos. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 10, verso 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbio dice que aún el necio, cuando calla, es contado como sabio. Permíteme los minutos que me quedan. Ir a Santiago capítulo 1, verso 19, y miremos algunos requisitos para desarrollar un buen sistema de comunicación, según el consejo de Santiago. El texto dice, por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Quiero quitar acá el concepto varón o hembra. La palabra que utiliza acá Santiago para hombre es antropos, y significa, es genérico, es hombre o mujer. Es decir, que no está dirigido solamente a los hombres, aunque en su contexto pudiese Santiago estar hablando de un culto, son creyentes, pero el culto parte del primer siglo de la era cristiana fue muy similar a las sinagogas. En las sinagogas, todo varón tenía derecho a hacer un comentario acerca de la ley de Dios o la palabra de Dios. Es por eso que tú vas a ver que Pablo siempre buscó sinagogas, porque todo varón judío tenía la oportunidad, si pedía, podía hablar. Entonces Santiago en su contexto quiere corregir, aprendan a escuchar a los demás. Porque suele ocurrir que hay personas, como también lo hay hoy, que siempre quieren hablar, que siempre quieren exhortar y oportunidad que tienen, están queriendo exhortar a los demás. Lo ocurrió acá. Pero la enseñanza trasciende o es aplicada a nosotros en 3 declaraciones. Primero, debemos ser personas prontas para oír. El texto dice, todo hombre sea pronto para oír. Es interesante que Proverbios capítulo 18, verso 13 dice así, el que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Fatuidad o necedad, o es un necio, sería la idea. Toda buena comunicación en cualquier relación de la vida comienza con saber escuchar, pero escuchar para comprender, no para contrarrestar. Porque hay personas que escuchan solamente para contradecir. Y son rápidos, muy ágiles mentalmente. Psicológicamente solamente retenemos el 20% de lo que oímos. Nada más. Mostramos amor, escúchame bien, al prestar atención en la comunicación no verbal. Comunicamos valor al cónyuge cuando le damos tiempo para que el cónyuge se comunique, que hable, se exprese. Sentarnos, tomarnos el tiempo para escucharle. Cuando mis hijos eran pequeños y trataba yo de entenderlos un poco, yo les decía ya, te voy a dar 1 minuto para que me resumas todo lo que hiciste desde que saliste de casa, fuiste al colegio y regresaste. Y ellos corrían tratando de decir lo más que podían en 1 minuto. La idea era que ellos aprendieran a comunicarse. Porque llega una etapa, lo digo como padre, que a veces no sabemos lo que nuestros hijos están haciendo o lo que nuestros hijos ocultan. Porque yo también fui joven y hice cosas terribles a oculta de mis padres. Pero no tener esa opción de poder comunicarlo, especialmente en el cónyuge. ¿Cómo se expresa esto? Mirando, atendiendo. Aquí hay una comunicación no verbal.
Pero si usted está haciendo sus cosas, y, sí, está bien. Y eso es toda la atención o el televisor. Yo, por ejemplo, no puedo cuando yo digo voy a hacer una visita a una casa, no puedo decir, oye, por favor apaga el televisor. Pero si hay algo que a mí me molesta es llegar, tomar mi tiempo para ir a visitar a una persona y esa persona, estando en su living, en su casa, no apaga el televisor. Porque quieras o no, las imágenes que atraen y llaman. Y cuando tú ya dejas de mirar, pierdes ¿qué cosa? Miras, ¿cuándo fue la última vez que miraste a tu cónyuge? ¿Sabe que una de las terapias de matrimonio en comunicación es sentarse por un par de minutos mirándose a los ojos sin decir ninguna sola palabra? Y luego ver las reacciones que tienen. Cuando hay serios problemas de comunicación, a los pocos segundos la mirada cae, los ojos caen. ¿Sabe por qué? Porque es una pareja que no ha aprendido a comunicarse, ni verbalmente, ni con expresiones. Por eso es importante. Y para eso debemos ser prontos para oír. Leía una historia de un hombre en los Estados Unidos que puso un aviso de estos clasificados. Él dijo, cobro $50, usted me llama y por media hora le voy a escuchar que me diga lo que usted quiera. Y la gente comenzó a llamarle. Porque la gente tiene necesidad ¿de qué? De ser oído. Es por eso, todo hombre sea ¿qué? Pronto para oír. Segundo, debemos ser personas tardas para hablar o tardas para irarnos, tardos para hablar. Tengo el texto de Santiago capítulo 3, lo voy a saltar porque lo voy a resumir. Santiago, ¿qué nos dice? Desde el verso 5 hasta el versículo 8 nos habla de la lengua. Que cómo nosotros podemos dominar embarcaciones, barcos, etcétera, pero no somos capaces de poder controlar nuestra lengua, nuestra habla, un órgano tan pequeño, pero tan destructivo infernalmente. Permíteme mostrarte rápidamente algunos juegos o roles en el habla que cometemos nosotros, pero que dañan a la otra persona. Primero, en la relación, en la conversación, que uno de los cónyuges se crea el juez. Creernos un juez. El que en el rol de matrimonio se cree un juez, ya comienza a dar veredicto. No, no puedes, te condeno, no lo hagas. Es cierto, tiene que haber confrontación, pero la confrontación tiene que ser hecha con amor, tiene que ser hecha con gracia, tiene que ser hecha con misericordia, pero también tiene que ser hecha con justicia. Pero el juez es el cónyuge que siempre está juzgando, condenando, culpando al cónyuge. Nunca podemos culpar a la pareja porque usted y yo no somos jueces. Ahora, ¿si es pecado? Sí. Pero aquí me refiero a expresiones como tú siempre, tú nunca, tú no piensas, tú actúas siempre mal. ¿No sería mejor decir yo me siento, yo pienso, me parece, yo necesito? Pero a veces juzgamos como juez. Y siempre estamos con el martillo. Ahí nos creemos el... Y decimos, ya, caso cerrado y se acabó. Cuidado. Juez. El otro mal rol es creernos el educador. Es el cónyuge que siempre hace sentir en menos a su cónyuge al hablar. Como que sabe más, tiene más años, conoce más, tiene más experiencia, etc. Siempre actúa con superioridad. Puede llegar a actuar de forma burlesca y aún sarcástica, porque cree que tiene el predominio o el conocimiento de la verdad y casi que cree que conoce el corazón de los demás. Sus expresiones son, si tan solo pensases un poco, si tuvieses un poco de sesos, tú nunca podrías entenderme, no eres hombre, tú nunca me vas a entender porque no eres mujer. Como diciendo, con eso yo ya estoy asentado, empotrado o entronizado en una autoridad. Cuando atacamos la autoridad de la pareja, esta siempre, escúchame bien, siempre se va a poner a la defensiva. Creernos el psicoanalista, el otro juego, el psicólogo.
El cónyuge que le gusta analizar a su pareja, analiza sus declaraciones y sus acciones. Déjame decirte por qué dijiste eso. Déjame contarte por qué tú piensas de esa manera. Y ya está psicoanalizando, creer que es el psicólogo, no es así. Como el tiempo se me fue, les dejo las otras restantes para la próxima semana. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu cuidado. Y te pedimos, Señor, que tú añadas, Señor, tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy, en esta área tan importante en nuestras vidas, que es cómo tener un buen sistema de comunicación. Muéstranos, Dios, lo que hemos hecho mal. Perdónanos y ayúdanos a reconstruir relaciones matrimoniales saludables que honren tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.